Buenos días, hermanos. Yo vine caminando hoy día de la casa con lluvia. Pensé que estaba todo tranquilo. Un poquito de frío, pero como decía el presbítero Antonio, aquí nos somos aquecidos por la comunión de los santos, ¿cierto? Hermanos, estamos estudiando esta serie que está en el Evangelio de Marcos, el primer Evangelio. No estoy hablando desde el sentido editorial, Mateo, Marcos, pero cronológicamente Marcos es el primer Evangelio. Y estamos hablando sobre todo el conocimiento de Dios, conocerlo por medio de la revelación, de su autorrevelación. Conocemos a Dios por medio de su palabra. Y hoy día, siguiendo el domingo pasado, el pastor Francisco estuvo predicando acerca de la multiplicación de los panes. Entonces ahora vamos al texto que sigue, que está en Marcos capítulo 6, desde el versículo 45 hasta el 52. Este es un texto que yo ya prediqué acá. Entonces yo pensaba, voy a predicar el mismo texto, pero resulta que como es la palabra de Dios, meditando, siempre uno va aprendiendo y a veces uno tiene la impresión que está leyendo por primera vez un texto de la Biblia. Y pude mirar este texto desde una otra perspectiva y sacar enseñanzas primero a mi corazón y quisiera compartir con ustedes hoy Marcos capítulo 6, desde el versículo 45 hasta el 52. Es el texto que muestra a Cristo caminando por sobre el mar. Así dice la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Multiplicación de los panes. Están cansadísimos los discípulos, el mismo Jesucristo. Y Cristo dice a los discípulos, pasen al otro lado, nos juntamos al otro lado. Vayan primero ustedes, yo voy enseguida. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. O sea, Cristo quería tener un tiempo, a pesar del cansancio, para orar. Y ustedes saben que oración demanda mucha energía. Y Él, siendo Dios, se detiene para orar. Y nosotros, más aún, ¿cierto? Y al venir la noche, la barca en medio del mar y Él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Qué cosa impresionante, extraordinaria. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no había entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Oremos, hermanos, una vez más. Tantas gracias te damos por tu palabra, Señor, en esta mañana, y pedimos que tú nos bendigas, Señor.
y que tu Espíritu Santo conduzca cada corazón, todos ellos, a un mismo lugar. Reverentes, podamos reflexionar y que tu palabra predicada sea también aplicada a las demandas de nuestros corazones, atendiendo Dios el llamado tuyo y llevando al final de este tiempo que tu Señor glorifique a tu Hijo en medio nuestro, para el honor de tu propia gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, más o menos 20 años atrás, manejando en interior de Brasil por una pequeña carretera que yo la conocía, noche, y estaban pasando por arreglos, entonces habían sacado estas marcas para direccionar a uno cuando anda manejando, y estaba todo oscuro, todo negro, porque ahora lo que necesitaban era poner la marcación. Y para mi sorpresa, comienza una gran tormenta. De estas que empieza granizo, se llama, hielo. Y yo no lograba de verdad ver de aquí a esta mesa. Y yo sabía más o menos dónde estaba, por una montaña con precipicio, y no sabía qué hacer. Se me detengo, alguien me puede chocar. No logro ver esta vereda que está al lado, sí, ¿dónde estoy? Sabía que había precipicio para allá y sabía que al otro lado atravesar podría significar un choque. Mi corazón fue tomado de un miedo así como nunca había experimentado. Y la cosa más rara es que yo había presentido la muerte el día anterior. Y había grabado un video despidiendo a mi familia. Súper raro, ¿no? Cuando uno es tomado por una sensación de muerte rarísima. Mi hermana quizá pensó que yo estaba loco, llamó a mi mamá, no entiendo nada que está pasando, pero parece que tu hijo, mi hermano, está grabando un video despidiéndose. Y en esta experiencia, yo no sabía dónde estaba manejando. De repente se disipa y yo logro ver que estoy al otro lado. Y soy alertado por una bocina de un camión. No vi nada más. Para el otro lado y me caí un poquito abajo así. Y me detuve. Mi corazón estaba acelerado, tomado de la certeza que el Señor me había librado. Y en este momento, en este auto, yo sentí la presencia de Dios de una manera tan especial. Y ahí el Señor pastoreó mi corazón. Y lo que siguió fue manejar por 2 horas más, llorando, llorando, adorando, alabando a Dios. Porque a pesar de todo que uno enfrenta en esta vida, las pruebas, las luchas, saber que el Señor está a tu lado es muy diferente. Yo sé que aquí hay varios hermanos que han pasado o están pasando por situaciones así, que no saben qué hacer. Porque tenemos puntos ciegos, no logramos ver todo. Además no logramos controlar situaciones. El texto que nosotros hemos leído nos cuenta la historia de estos discípulos. Es la segunda vez que algo parecido sucede. En Marcos capítulo 4, él ya habla del otro momento
si tú vuelves ahí, Jesús calma la tempestad. Marcos 4, del 35 a 41, cuando los discípulos preguntan ¿quién es este? Todavía están tratando de entender a la identidad de Cristo en la primera experiencia. Ahora en la segunda experiencia, cuando otra vez ellos están metidos en una gran tormenta, ahora ellos ya saben quién es este. Ellos saben quién es el Señor que está con ellos. Entonces, hay cosas que parecen no hacer sentido. Por ejemplo, miren conmigo el versículo 45 de Marcos capítulo 6. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Otra vez, ¿qué está pasando aquí? Que el Señor está enviando sus discípulos, diciendo, nos juntamos al otro lado. Yo tengo algunas cosas que hacer. Vayan ustedes primero. Entonces, mirando este texto, tratando de interpretarlo, tratando de entender las enseñanzas que el Señor quiere traer a nuestros corazones, yo empecé a mirar este texto desde la perspectiva del discipulado. ¿Y por qué? Porque lo que Cristo estaba haciendo con estos hombres era discipularlos. Discipulado es vivir. Discipulado es estilo de vida. Discipulado no es información solamente, es formación espiritual. Tiene que ver con caminata. Tiene que ver con cercanía, con intimidad. Tiene que ver con tratar carácter, confesar pecados, enseñanzas basadas en la revelación de Dios, en su palabra. Entonces lo que está haciendo el Señor Jesucristo durante estos 3 años con estos 12 hombres, con estos discípulos, es que ellos están caminando con Él, están aprendiendo de Él y están aprendiendo no solamente con sus discursos y con sus palabras, sino con su propia vida. Entonces, cuando nosotros pensamos en discipulado, este discipulado tiene un precio, tiene un costo. Ser discípulo de Jesucristo exige precio y costo. Y el primer costo que nosotros vemos en este texto está en el mismo versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El Señor los envía, ellos obedecen, y el primer costo del discipulado es la obediencia. Y obedecer a Cristo muchas veces significa ir para el medio del problema. Negarse a sí mismo, tomar a su cruz, decir no cuando todos dicen sí, significa traer problemas muchas veces para nuestras vidas. A veces la decisión de ser honesto en el trabajo tiene costo. Siempre tiene costo, no a veces, siempre tiene costo. El Señor Jesucristo dice que el discipulado, seguir a Él, ser un cristiano, significa ser perseguido por causa de su nombre, por causa de la justicia. La obediencia tiene precio.
enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él. Cristo es omnisciente, él sabía lo que venía. Sin embargo, él no libró a sus discípulos de la experiencia, porque al revés, el texto dice que ellos fueron llevados para. De la misma manera que el Espíritu Santo lleva a Cristo para ser tentado en el desierto. Ellos están siendo llevados ¿a dónde? A la prueba. Porque los discípulos son probados. Somos todos expuestos a situaciones en que nosotros muchas veces no sabemos qué hacer. Y la obediencia puede costar caro. Los discípulos fueron enviados a la tormenta, no al descanso, estaban agotados. Sin embargo, fueron obedientes. Obedecer a Cristo puede traer oposición, incomodidad, sufrimiento. Pero esta es una marca del verdadero discipulado. Los que quieren vir pos a mí deben negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Qué significa eso? Que el discipulado tiene un costo. Porque aquí el camino es angosto. Porque aquí hay que humillarse. Porque aquí hay que perder para ganar. Porque aquí los últimos son los primeros. Porque aquí hay que morir para vivir. Es diferente de todo. Completamente diferente, porque el primer llamado de la iglesia es morir. El evangelio no nos presenta un discipulado barato, sino un llamado radical que implica obediencia a pruebas, oración, confianza en Cristo en medio de las tormentas. Y es esto lo que el Señor nos quiere enseñar. Dietrich Bonhoeffer dice que cuando Cristo llama a un hombre y a una mujer, le dice: ven y muere. Para ti, para el mundo, y viva para Dios. El discipulado no se define por conveniencia, sino por obediencia. Abraham obedeció cuando fue llamado a salir de su tierra a otra tierra que no sabía para dónde iba, sino que tenía que confiar en Dios. Imagínate tú, papá, suegro de Abraham, y Abraham llega a tu casa y te dice: me voy, y estoy llevando a tu hija y a tus nietos, y posiblemente no vuelvo nunca más. Y tú como suegro dices: ¿y para dónde vas? No tengo idea, el Señor me va a mostrar. ¿Qué dices tú? Oye, no me di cuenta que mi yerno era un loco, pero de aquí no sale. Con mi hija y con mis nietos jamás. O la obediencia de Job. Obediente. ¿Y qué precio pagó por su obediencia? Sabemos nosotros. Y dijo: fiel cuando perdió familias, bienes, salud, declarando: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pablo padeció tantos sufrimientos por obediencia, prisiones, azotes, persecución, pero se mantuvo fiel, predicando el evangelio. Pedro y Juan, delante de los concilios, siendo amenazados, levantaron la voz y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como un soldado que sigue órdenes, aunque estas órdenes lo llevará al campo de batalla y quizás incluso a la muerte. No confundas tormenta con abandono.
A veces la tormenta es precisamente el camino de obedecer a Cristo. A veces lo que nosotros necesitamos es la tormenta. A veces lo que necesitamos es el sufrimiento. Porque ustedes conocen alguna iglesia, sean honestos y sinceros, que los líderes, los pastores llegan delante y dicen: oye, hermanos, hagamos una gran vigilia de oración, porque todo nos va muy bien. Estamos todos prosperando, la iglesia está súper tranquila. Hermanos, necesitamos orar como nunca. ¿Han visto eso alguna vez? ¿Cuándo oramos? ¿Cuándo oramos, hermanos? Las oraciones más intensas de nuestras vidas son los momentos más difíciles del ejercicio de nuestra fe. Y yo no, este pastor hoy día está loco, predicando el sufrimiento, que la obediencia nos va a traer problemas. Entienda lo que estoy diciendo. Seguir a Cristo tiene un costo. Hay cambio de vida, metanoia, transformación. La Biblia es el libro más radical que existe. Y no está diciendo: oye, vente para acá, tus problemas se van a acabar. No, están diciendo que pueden empeorar tus problemas. Porque tienes que vivir para Él y no para ti mismo. Entonces, el camino del discipulado significa obediencia. Hay que obedecer. La segunda enseñanza que el texto nos trae está en el versículo 47 y 48. Dice, versículo 46 dice: después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Cansado. Podría ir, acostarse un poquito, descansar, pero fue a orar. Y es precisamente por esta razón que este texto está registrado, para que a lo largo de la historia la iglesia lo pueda leer. Porque ser discípulo de Jesucristo significa mirar hacia Él y aprender de Él y ser parecido con Él. No existe discipulado sin oración. Y nuestra vida de oración revela nuestra espiritualidad. Yo me acuerdo cuando leí una vez en un boletín de la iglesia hablando del funeral de la iglesia, del funeral de la reunión de oración, porque nadie llegaba, estaba muerta en la iglesia. O sea, ¿cuántos hermanos están orando aquí en las reuniones de oración que tenemos online? Los que pueden, porque a veces muy temprano la gente está yendo, llevar a los niños al colegio o ir a trabajar. Pero si tú puedes y no ora, y además en tu propio tiempo, no toma un tiempo de oración en tu vida, y puedes incluso decir las excusas que yo ya también las utilicé en un momento de la vida, diciendo: no, que lo que el texto nos está enseñando, orar sin cesar, es que tenemos que tener un espíritu de oración, orar en todo tiempo. Está bien, correcto. Pero si tú sabes que Jehová es Dios, que Jesucristo es el Señor y que entregó todo por ti en la cruz, te dio la vida eterna, compró para ti gratuitamente la vida eterna, y tú no tienes tiempo para estar en comunión con Él, dice mucho de tu vida de discipulado. Y podemos y deberíamos ser sinceros y decir: ¿sabe qué, pastor? No me gusta orar, o no sé cómo orar. Pero decir que no tiene tiempo para orar, por favor. Todo que es prioridad en la vida de una persona
esta persona busca tiempo para hacer. Si es prioridad, es prioridad. No hay excusa para eso. Entonces la oración es lo que nuestro modelo de vida el Señor nos enseña. El discipulado cristiano nos enseña a orar. En Lucas capítulo 5, versículo 16, mira, dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. John Stott dice que el secreto del discipulado está en las disciplinas espirituales, especialmente en la oración. El verdadero discípulo no sobrevive sin oración, porque oración es un medio de gracia que Dios nos da para nutrir nuestra espiritualidad. Esta es otra enseñanza. Cristo, mi modelo, cansado, se aparta para orar, para tener esta relación con su Padre. Lo que revolucionó la Inglaterra y que fue un instrumento de avivamiento que impactó el mundo fueron jóvenes universitarios del club de oración en Inglaterra, en Oxford. El gran avivamiento en País de Gales. Evan entra en la oficina de su pastor. Estaba un poco abierta la puerta. Necesitaba hablar con él. Y vio a su pastor de rodillas, orando, llorando, diciendo: doblégame, Señor, doblégame, Señor. Y él aprendió. Él vio. Dijo: si mi pastor está así, clamando de esta manera, comienza a reflexionar acerca de su vida espiritual. Es un avivamiento tan potente en País de Gales que hasta las cárceles se quedaron sin presos. Las autoridades distribuyeron a la sociedad guantes blancos. Un momento de paz y prosperidad en Gales. Y en poco tiempo más de 100,000 personas se convirtieron. La oración es el encuentro del omnipotente con el débil. Bueno, el texto nos dice que en el versículo 47, después de la enseñanza de la oración, que al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y Cristo vio el problema que los discípulos estaban pasando, porque nosotros necesitamos entender que las pruebas son pedagógicas. Tiene propósitos, objetivos definidos. Porque acerca de los elegidos que fueron salvos, que están en proceso de salvación y de santificación, dice las Escrituras: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso las tormentas, los problemas, las enfermedades, el luto, los cambios, los fracasos, las pérdidas, los temblores, los terremotos. Ellos fueron llevados a propósito para este lugar. Esta tormenta no fue un accidente, fue un evento planificado por el Rey de Reyes para enseñar a sus discípulos que hay cosas que solamente Dios las puede hacer. Y que el hombre no es capaz. Esto es discipulado. Aprender. No solo con la teoría, sino en la práctica. En medio de las pruebas.
Y es necesario vivir los procesos. Hay procesos de Dios en nuestras vidas. El Señor dice, nos vemos al otro lado, ¿cierto? Entonces, de este lado al otro lado, aquí el comienzo y aquí es el fin. ¿Qué va en el medio? Un proceso. El Señor dice, ustedes van a llegar allá y nos juntaremos allá. Era su palabra, su promesa. Ustedes van a llegar al otro lado. Pero entre el comienzo y el fin hay un proceso. Y este proceso puede ser duro. Y este proceso puede ser angustiante. Pero los necesitamos vivir. ¿Usted se acuerda lo que vivió Pedro después que había negado a Cristo? Lucas dice que él sale y llora amargamente. Fue la peor noche de la vida de este hombre. ¿Has llorado alguna vez con amargura? ¿Con arrepentimiento? ¿Con dolor? Si no fueran las noches mal dormidas, o las noches oscuras, o este día más terrible en la vida de Pedro, quizás nunca sería uno de los mayores líderes del cristianismo. Cuando enfrenta todas las autoridades diciendo, hagan lo que quieran conmigo, pero negar a Cristo nunca más. Al ver el denuedo de Pedro, dijeron, este hombre es copia de Jesucristo. Entonces hay procesos. El discipulado es un viaje formativo, no solo informativo. Israel tuvo que pasar por el desierto antes de entrar en Canaán para aprender a depender de Dios, para aprender a confiar en Dios. Y Dios hace estas cosas pedagógicas. Lo más raro, el pan va a caer del cielo todos los días. El día viernes, ustedes pueden tomar 2 porciones, solamente este día. Y los otros días sacaban 2 porciones, ¿qué pasaban? Se podrían, porque no confiaban en Dios. Porque nadie sobrevive en el desierto si no aprende a confiar en Dios. Y a veces el mismo Dios nos lleva al desierto para enseñar a su pueblo a depender de Él. Ahora, las pruebas no buscan destruirnos, sino mostrarnos nuestra incapacidad y llevarnos a los brazos de nuestro Dios y de nuestro Señor. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El oro más precioso es purificado en el fuego. Así la fe es purificada en las tormentas, en las batallas, en las experiencias duras de la vida. No huyas del proceso, hermano, hermana. La tormenta que enfrentas hoy es la lección donde Dios te enseña quién es Él para siempre. Versículo 50 dice lo siguiente. Cuando los discípulos están desesperados, dice que todos le veían y se turbaron, estaban comiendo, estaban preocupados. El texto nos revela que era más o menos 4 de la mañana. Ellos salieron cuando estaba oscureciendo. Esto puede significar horas y horas y horas remando, horas y horas, cansados, agotados. Y de repente una persona caminando por sobre las aguas. Dice el texto que ellos pensaron que era un fantasma.
y gritaron. Imagínense, la situación va empeorando cada vez más. Cuando nosotros pensamos en el discipulado, nosotros aprendemos que el verdadero discipulado cristiano nos enseña que solo Cristo puede suplir nuestras necesidades más profundas. Cuando Cristo llega, dice a sus discípulos: tened ánimo, yo soy. El Señor dice: no temáis. Había una gran tormenta externa en la naturaleza, pero había una peor tormenta que estaba en el corazón del hombre. El miedo, la angustia, la depresión, la ansiedad. ¿Dónde nace? En la sede de los sentimientos. Corazón, mente, todo está unificado, llevando el hombre, cuando no confía en Dios, a experiencias angustiantes, emocionales, espirituales, a la muerte, a quitar su propia vida. Personas que caminan en una calle que no hay nadie, tranquila, todo en paz, con una crisis de pánico y piensa que va a morir, que el mundo se está cayendo sobre ella. Porque las peores tormentas, las peores batallas están aquí. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Conoce nuestras necesidades. En el lugar de calmar la tormenta externa, Él calma primero el corazón. Primero dice: tened ánimo, yo soy. Después pone fin en la tormenta, en el viento, en las aguas. Las domina y las controla. Pero la peor tormenta que estaba ahí era lo que estaba en el corazón de sus discípulos. Los vientos cesaron, pero lo más importante aún, el miedo en sus corazones fue disipado con la presencia de Cristo. Cristo llega y dice: tened ánimo, yo soy. Yo soy. Los hermanos ya están ayudando ahí a nuestro hermano. Así que tenemos en la iglesia médicos, hermanos que están atentos. Quiero invitarles a quedarse tranquilos y escuchar la palabra de Dios. El Señor sabe todo lo que necesitamos, en todos los aspectos de la vida. Y Él dice: tened ánimo porque yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Yo estoy con ustedes. Y mira el texto, hermanos. Mira, quizás estos versículos te identifiquen a ti. Mira, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, viéndoles remar con gran fatiga. El viento les era contrario. Cuarta vigilia de la noche. O sea, ¿algún momento te sentiste así? Remando para avanzar con gran cansancio. Y además, parece que todo te es contrario. El viento te está empurrando al otro lado. Y además, en el momento más oscuro de la madrugada, cuarta vigilia de la noche. Y además, como dicen los chilenos, para más remate,
viene un fantasma caminando sobre las aguas. O sea, parece que los problemas se van agigantando, cada vez empeorando, empeorando y empeorando. Dice el texto que Cristo, viéndoles que estaban en problemas, Cristo está atento a nuestras luchas más profundas. Él está viendo todo. En Éxodo capítulo 3, si no me equivoco, cuando el Señor se revela a Moisés, Él dice: vi la aflicción de mi pueblo y descendí para librarlos. El Señor ve nuestras luchas. Bueno, y este texto termina, y que yo quiero terminar para mí con la enseñanza más importante de este texto. El corazón de este texto. Cuando la Biblia dice en el versículo 48, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabes por qué el Señor lleva a sus discípulos a esta situación? La obediencia, ya hablamos de eso, enseña a orar. Otras y otras enseñanzas tenemos aquí, que el Señor es el único que suple nuestras necesidades. El propósito por el cual Cristo intencionalmente envía a los discípulos para la tormenta es con el propósito de revelar su gloria. Cuando el texto dice que él tenía la intención de adelantarse, es una expresión que está conectada con el paño de fondo del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Cuando el Señor escucha a Moisés diciendo: te ruego que me muestres tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Es lo que Cristo va a hacer ahora en este momento: mostrar su gloria y revelar su identidad y su autoridad, el propósito por el cual Marcos escribió este evangelio. Mostrar que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y va a caminar sobre las aguas. Y por primera vez en el Nuevo Testamento, Cristo revela su identidad. Yo soy. ¿De qué estamos hablando? Del propio Dios que se revela en los días de Moisés. Cuando Moisés dice: ¿quién eres tú? ¿Qué nombre voy a decir? Yo soy. Ninguno de nosotros podemos decir yo soy. Solo Dios. Porque en Él no hay cambio. Él es lo que es. Y cuando Moisés escucha esta voz: dile a los hijos de Israel que el yo soy te envió. ¿Yo soy qué? ¿Yo soy quién? Esta frase necesita un complemento. Dios es. Cristo es el complemento. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan del cielo que mata el hambre espiritual. Yo soy el agua viva. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, yo soy, yo soy. Él puede decir que Él es. Revelar su gloria, revelar su identidad. Esta es la principal razón por la cual estos discípulos están enfrentando la tormenta, a aprender de la gloria de Dios. Cada milagro, cada intervención divina en nuestras vidas apunta a esto. El Señor Jesús dijo a las hermanas que están de luto: si ustedes creen, verán la gloria de Dios. Hablando de la resurrección de Lázaro,
Jonathan Edwards dijo: la gloria de Dios es el gran fin por el cual fue creado el mundo y es la meta de todo verdadero discipulado. Ver la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios. Entonces Cristo se revela: yo soy, mostrando su autoridad. Los discípulos, Marcos nos dice que los discípulos todavía no habían entendido el milagro de la multiplicación de los panes. Está en el último versículo. Mateo, en el texto paralelo, nos dice que los discípulos adoraron a Dios, a Cristo. Y Marcos dice que ellos están endurecidos. No hay ninguna contradicción aquí. Marcos solamente dice el modo como ellos adoraron a Dios, con incredulidad. Ellos reconocieron: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Está en Mateo esta afirmación. Ellos reconocieron que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, pero Marcos dice que el modo por el cual lo hicieron fue todavía con corazón duro, que no lograba entender plenamente todo. Entonces lo que Dios está haciendo con hombres de corazón duro es llevarlos a una prueba tremenda, dura, para que ellos reconozcan quién es su Señor y demostrar su gloria. Nosotros necesitamos urgentemente a Cristo, porque sin Cristo el barquito de nuestra vida se va a hundir. Necesitamos que Él venga caminando por sobre las aguas a salvarnos. Hay mucha gente que piensa que solo los no cristianos necesitan a Cristo. Pero el grito de socorro aquí fue de un discípulo, Pedro, porque Marcos omite la experiencia de Pedro que Mateo nos entrega, que en el momento que pasa eso, Cristo caminando sobre las aguas, Pedro dice: si eres tú, Señor, mándame ir contigo por sobre las aguas. Pedro, ven. Y Pedro fue, caminando por sobre las aguas, un milagro. De repente comienza a mirarse al lado, viento, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué locura? Y empieza a sumergirse. Sálvame, Señor. Y el Señor lo salva, lo lleva a la barca. Necesitamos a Cristo. Yo quiero terminar, hermanos, recordándote lo siguiente: el discipulado no nos libra de las tormentas, pero nos asegura que Cristo estará en nuestras vidas en cualquier momento de nuestra existencia. Y con Él siempre habrá paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún en medio de la guerra, a las tormentas, Él está presente. Y yo no podría dejar de recordarte una enseñanza fundamental. Lo que más miedo traía al corazón de los discípulos era la furia de las aguas. Lo que más miedo trae a nuestros corazones están bajo los pies del Rey. Él domina las aguas. Él camina por sobre ellas. Todo está sometido a su autoridad y a su poder. No hay nada que Él no pueda dominar. Cada partícula del universo está bajo su control. Oremos. Quizás estés en medio de tormentas en tu vida hoy. Quizás deseas arrancarte del proceso, pero hay una palabra de Dios que dice: llegarás al otro lado. Nos vemos al otro lado. Quizás no logras ver la salida, o no entiendes por qué estás viviendo lo que estás viviendo.
una cosa te puedo decir con todo mi corazón y con toda certeza. Dios será glorificado. Y Él está haciendo lo mejor para tu vida. Puede que hoy tú no logres entender. Pero necesitas confiar en lo que Él está haciendo. Al final del día, hermano, o creemos en Dios o no creemos. Entonces te invito a orar. Lo que el Señor nos enseña a hacer. Orar, clamar, implorar. Señor, sea glorificado en mi vida, Señor. Que mi vida glorifique a tu Hijo. Que tu gloria sea manifestada en todo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Y hoy, como tú estabas orando y veía a los discípulos afligidos, con miedo, asombrados, apavorados, y fuiste, Señor, al encuentro de ellos, caminando por sobre las aguas. No hay nada que te impide llegar al corazón de tus hijos cuando tú sientes y notas que tus hijos te necesitan, Señor. Y hoy, Padre, nosotros venimos ante ti para decir, Señor, como Pedro, que cuando no confía en ti, que cuando desvía la mirada de ti, nos sumergimos y que no somos capaces de caminar en esta vida sin ti, Señor. Y que Dios, en medio de los problemas, las luchas, las tormentas, las enfermedades, las pérdidas, sosténnos, Señor, en tus manos. Sea la providencia que necesitamos. Sostén nuestra fe, Señor, para que podamos decir como Job en los momentos más duros: Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre del Señor. Y en todas estas cosas Job adoró al Señor. Que así sea en nuestras vidas, Señor, que nada robe de nuestros corazones la adoración, Señor. Que tú seas exaltado, Señor, en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo. Gracias también por esta mesa preciosa, por estos elementos, Señor. Te alabamos, te adoramos por el sacrificio de este Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nos invita a participar y a celebrar la vida eterna. Y hoy recordamos su sacrificio por amor de nosotros, Señor. Bendice estos elementos, nutre tu iglesia con la presencia espiritual de Cristo aquí, que nos mantiene de pie y sustenta nuestra fe. Te alabamos, Señor, te adoramos, porque sabemos para dónde vamos. Estamos seguros en tus manos, Señor, por todo lo que hiciste. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.